Bien, gracias. ¿Se oye? ¿Me oís al final? Sí, perfecto. Ok, entonces, si os parece, hace un poco de calor, nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y en el día de la Mundial de la Usabilidad, espero que no tenga problemas de usabilidad yo, porque generalmente siempre tengo problemas de usabilidad, ¿no? Bueno, entonces empezamos, me toca romper el hielo, que siempre es una parte un poco difícil, ¿no? Después de la comida, que casi estamos más cerca de la siesta, ¿no? Que de la atención. Y bueno, quiero agradecer, ¿no? Que me dieran la oportunidad de poder abrir estas sesiones, ¿no? de la UOC para hablar sobre User Experience, ¿no? Entonces me parecía, a ver, os anticipo. Quien espera que le sorprenda, difícilmente le voy a sorprender. Primero porque me han limitado mi zona de acción, si no, no voy a salir en la grabación, entonces solo me puedo mover en esta zona, y a mí me gusta mucho moverme. Pero en cualquier caso, quería deciros, no os voy a sorprender mucho, y de hecho yo siempre digo que cuando hablamos de User Experience no vamos a inventar el agua caliente, que hace años que está inventada, ¿no? Entonces por eso me gustaba esta imagen, ¿no? No sé si se ve bien desde el final la imagen, ¿sí? Porque hay luz, vale, perfecto. Entonces, yo creo que cuando hablamos de User Experience tenemos grandes casos de User Experience, ¿no? Barcelona últimamente se ha convertido en una ciudad muy internacional y tenemos cantidad de amigos, de familiares que vienen y generalmente todos coinciden en algo, ¿no? Dicen, wow, qué fantástica experiencia ir al mercado de la Boquería, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo clásico de lo que es una buena experiencia, ¿no? Y fijaros en esta foto, ¿no? Aquí hay color, hay luz, hay atmósfera, hay personas, hay interacciones, hay productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de User Experience, es importante que retengamos en nuestra cabeza este tipo de imágenes, ¿no? Y, de hecho, en la medida en que no estamos hablando de algo extraordinario, por eso también me gustó poner, espera, a ver si funciona, os lo decía, siempre tengo problemas. Vale. Por eso también me interesaba poner este título, ¿no? It's the user experience, stupid, ¿no? Está copiado de una frase, como veis, no soy muy original, copiado de una frase famosa, ¿no? De Bill Clinton, ¿no? Cuando le dijeron, ¿no? It's the economy, stupid, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Muchas veces damos vueltas, últimamente se habla mucho de innovación, etcétera, etcétera, y al final lo que es importante es lo que es lo básico, ¿no? Lo que es lo de siempre, lo esencial, que es la user experience, que es la experiencia de los usuarios, de las personas. Por eso me parecía interesante darle este título también para desdramatizar un poco el término, ¿no? Porque como apuntaba ya Muriel al principio, muchas veces cuando se habla de user experience se piensa en grandes empresas, en grande tecnología, en software, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿os parece? Empezamos y básicamente he organizado la sesión en dos grandes bloques. Un bloque, la presentación la he hecho en inglés porque creo que hay algunos estudiantes que no son de aquí, entonces la presentación estará en inglés, pero yo voy a presentar en castellano, ¿no? Así pues conseguimos una user experience más completa para todos, ¿no? Dos bloques, un primer bloque donde hablaremos de understanding, situando un poco en contexto qué es la user experience, es decir, por qué hoy en día hablamos de user experience. Otro apartado será qué es la user experience y también me parecía interesante y mucho más en el día de hoy, ¿no? de este día de la usability, ¿no? Que es el Día Mundial de la Usability, también remarcar un poco las diferencias entre lo que es usability y lo que es user experience, ¿no? Creo que además para gente como vosotros, especialistas o gente que se quiere iniciar o quiere hacer este máster, pues que es interesante ver un poco las diferencias a grandes rasgos, ¿no? Tampoco 30 minutos dan para mucho, ¿no? Y luego finalmente lo que veremos son un par de casos, dos casos de una manera breve, obviamente, porque el tiempo limita. Un primer caso sobre un producto que hace 7 o 8 años en el cual trabajamos y que ha sido un gran éxito. Y luego veremos otro producto vinculado más a un proyecto que hicimos también a nivel internacional para Intel y muy orientado al segmento de la gente mayor, ¿no? Y creo que era interesante poneros este ejemplo porque después vendrá Raquel y hablará sobre gente mayor, entonces creo que era una buena manera de linkar una presentación con la otra, ¿no? Y básicamente pues estos son los contenidos que vamos a abordar hoy en estos 30 minutos, ¿no? Entonces empezamos con la primera parte, de comprensión, de situar en contexto. Contexto es una palabra importante, lo veremos, saldrá mucho durante la presentación, pero situando en contexto lo que es user experience, ¿no? Primer aspecto relevante, ¿por qué hoy en día
se habla tanto de user experience, ¿no? ¿Por qué hace unos años nadie hablaba de user experience y por qué hoy en día todo el mundo habla de user experience, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es porque nos encontramos en un nuevo contexto mucho más complejo, ¿no? He remarcado una serie de libros, podría haber puesto muchos más, quizás estos son aquellos que en estos últimos años más me han impactado, ¿no? Pero yo creo que en todos estos libros, ¿no? Desde Bauman, ¿no? A Al Gore, a Friedman o Pralat, pues todos ellos hay un aspecto en común en todos ellos, ¿no? Que nos hablan de un cambio de siglo que comporta también una serie de cambios importantes, ¿no? A nivel socioculturales, a nivel globales y a nivel locales, ¿no? Creo que en todos ellos hay un punto de inflexión que remarcan que había una sociedad y que estamos camino o estamos en medio de otro tipo de sociedad, ¿no? Y es en este contexto de cambio, en un contexto mucho más complejo, donde toma relevancia, digamos, el hablar de user experience, ¿no? Es decir, hoy en día pues ya estamos familiarizados con aspectos como esta idea, ¿no? Todo el mundo habla de sostenibilidad, de la nueva complejidad, de que una acción local puede tener un efecto global, temas de equidad, de responsabilidad, de participación, de co-creación, de crear a través de la participación, de la implicación de todos los distintos agentes, stakeholders. El tema cada vez más omnipresente y fuerte de la biotecnología, es un aspecto relevante, ¿no? Lo que se llama ya como la época digital, donde el fenómeno digital cada vez tiene más presencia, aspectos como la movilidad que se da, no solo de personas, sino de información, de mercancías, etcétera, y también aspectos cada vez más relevantes como la creatividad, como un factor cada vez más importante en las empresas, en las economías, en los países, y también el tema este de un poco del crowdsourcing, ¿no? Y poder implicar más allá de nuestras realidades, ¿no? Por tanto, en este contexto cada vez más complejo es donde toma sentido, donde toma mucha relevancia la idea de la user experience. Es decir, en la medida en que nuestro entorno y nuestro mercado se ha vuelto mucho más complejo, es necesario abordar el estudio a la hora de diseñar o pensar un nuevo producto, un nuevo servicio, abordarlo desde la centralidad, desde la experiencia de los usuarios. ¿Por qué? Porque es una realidad mucho más compleja y, por tanto, los métodos tradicionales no nos permiten abordarlo de la misma forma, ¿no? Entonces estamos dentro de lo que podríamos denominar una nueva complejidad, ¿no? Y esta nueva complejidad, donde hay que situar la relevancia y la emergencia de la user experience, es porque hemos pasado, ¿no? En este cambio de siglo de lo que llamábamos una economía industrial a lo que podríamos llamar más una economía de servicios, ¿no? Entonces, en este contexto de este cambio de siglo, donde hemos pasado de la economía industrial a la de servicios, también hay una serie de aspectos que han cambiado, ¿no? Cada vez más es más difícil el poder hablar de productos singulares. La idea de un producto singular difícilmente existe, ¿no? Y cada vez tenemos que pensar más en sistemas de creación de valor, ¿no? El caso, ejemplo que todo el mundo cita y vuelve a citar, obviamente sería el del iTunes, iPhone, etcétera, ¿no? Donde no podemos hablar de la idea o del concepto de un producto, sino que es todo un sistema que al final ofrece un valor hacia todos los consumidores o usuarios, ¿no? También el tema de que se ha roto esta idea, digamos, un poco del Renacimiento, donde había la idea esta del creador individual, ¿no? La idea de que una persona sola podía crear una gran idea que se transformara en un producto, en un servicio. Yo creo que hoy en día, por lo que hemos visto, es imposible, es decir, el acto de creación individual ya no existe, ¿no? Cuando pensamos en productos o servicios. ¿Por qué? Porque cada vez son más complejos, porque cada vez es más necesario el poder incorporar conocimientos de varias disciplinas, ¿no? Por lo tanto, digamos, se rompe esta idea de crear a través un poco de las capacidades individuales. Necesitamos co-crear, hacerlo conjuntamente con todos los agentes o stakeholders implicados, ¿no? También un poco la idea de que incluso ya no es bastante hablar de la experiencia del consumidor, sino que es algo que va más allá, es casi como una constelación, ¿no? Y con el caso de Apple, ¿no? Lo vemos, ¿no? Que llega mucho más allá de lo que sería la propia experiencia, se convierte en un sistema más allá de la experiencia, ¿no? Y también por el hecho de que hoy en día, si al principio, hace unos años, hablábamos de innovación, ahora cada vez más toma fuerza el aspecto de la coinnovación, ¿no? Innovar conjuntamente con otros, ¿no? Por tanto, en todo este contexto, digamos, es donde toma relevancia el porqué, o es donde se justifica el porqué de la user experience, ¿no?
¿Qué es la User Experience? Bueno, básicamente yo os diría que la User Experience es comprender a las personas, a los consumidores o a los usuarios, ¿no? Muchas veces yo cuando me refiero yo uso indistintamente la palabra consumidor-usuario, porque de hecho un consumidor es alguien que está utilizando algo, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿no?, para ser un poco más académicos, pues digamos que la User Experience es comprender a las personas, consumidores y usuarios, ¿no? Y hacerlo desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? En este gráfico podemos ver, ¿no?, por un lado, si tuviéramos un eje, que es un eje que va, ¿no? Es decir, hace unos años entender la experiencia de las personas, de los consumidores usuarios, se situaba mucho en el mundo de las prestaciones, ¿no? O sea, cuando se pensaba un nuevo producto, un nuevo servicio, se pensaba en las prestaciones, ¿no? Y aquello era lo más importante, ¿no? Yo diría que hoy en día ya hay tantas prestaciones, estamos tan rodeados de productos con muchas prestaciones que, disculpad que veo que he tenido un problema con la proyección, pero es un tema más de, ya no hay que hacer el foco en las prestaciones, sino mucho más en la satisfacción, en la felicidad de la persona, en satisfacerla, ¿no? En que el producto llegue más allá de una respuesta puramente funcional, ¿no? Por tanto, ya no hablamos de necesidades, sino que yo creo que cada vez más hablamos de deseos, ¿no? Las personas desean cosas, porque cada vez más, al menos en los mercados avanzados y maduros, tienen ya sus necesidades cubiertas. Supongo que en la audiencia todo el mundo está familiarizado con la pirámide de Maslow, ¿no?, de las necesidades funcionales, ¿no?, a las que llegaremos. De hecho, estamos en la parte del vértice de arriba, ¿no? Es decir, estamos ya saturados de productos, nuestras necesidades más básicas están cubiertas, con lo cual la dimensión que nos queda más vacía, digamos, es aquella más emocional, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de User Experience, es porque hemos pasado, ¿no?, de un foco centrado en las funciones a un foco centrado más en los aspectos más emocionales. Y cuando digo aspectos emocionales, lo quiero decir en un sentido mucho más holístico y general, ¿no? ¿Cuál ha sido el gran cambio? Bueno, pues que hace unos años podíamos hablar, ¿no?, de yo necesito algo que sea útil, luego, ¿no?, empezamos, y aquí estaríamos en el mundo de los productos, luego ha habido un salto hacia yo necesito algo que sea significativo, y para mí, pues aquí estaríamos hablando del mundo de las marcas, y luego ya estamos en este gran salto, ¿no?, de hoy en día, ¿no?, que es yo deseo algo que me haga feliz, que me dé una satisfacción, y que muchas veces está mucho más allá de lo que es propiamente el producto, y por tanto aquí es donde toma sentido la idea de la experiencia, aquello que me permite el producto, desde que pienso en querer algo hasta que finalmente termino en utilizar aquello que estaba deseando, ¿no? Entonces este es un cambio importante en el cual estamos sumergidos hoy, ¿no? Por tanto, ¿qué es comprender, o qué es, ¿no?, comprender a los usuarios, o qué es la user experience, ¿no? Pues yo creo que el aspecto más relevante es comprender en el contexto. Os he puesto esta foto es de un proyecto que hicimos en Senegal hace unos meses. Entonces la he puesto porque quería un poco provocar, como apuntaba Muriel al inicio, ¿no? Cuando pensamos en user experience, pensamos en gran tecnología, ¿no? Bueno, yo creo que aquí podéis ver una gran user experience, ¿no? Este era un proyecto que hicimos para una empresa que quería, pues, poder ofrecer algo a gente de países donde la compra diaria no pasa de los 3 euros, y quería ofrecer algo para mejorarles su vida, ¿no?, a nivel de su experiencia de cocinar, ¿no? Entonces estuvimos haciendo trabajo de campo, y por tanto creo que expresa muy bien esta idea. Cuando hablamos de user experience queremos decir comprender a las personas en su contexto, y el contexto de estas mujeres, de estas familias en Senegal, es totalmente distinto al contexto que puedo yo tener en mi casa o en vuestra casa, ¿no? Y este es un aspecto importante, porque muchas veces cuando pensamos en productos, pensamos desde las capacidades tecnológicas. Y muchas empresas están dirigidas desde la tecnología o desde la cultura, digamos, ingenieril, ¿no? Pues podemos poner esta prestación, bueno, sí, muy bien, pero ¿realmente qué tiene sentido en el contexto de estas personas? Y cuando hablamos de este contexto podemos hablar de otros contextos. El contexto de los jóvenes en una ciudad como Barcelona, el contexto de la gente mayor en una ciudad como Helsinki, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la base siempre, cuando hablamos de qué es user experience, es comprender en el contexto, ¿no? Y una pequeña fórmula que yo siempre utilizo, user experience para mí es context. ¿Y qué queremos decir context? Pues context quiere decir, por un lado, cognición, todos los aspectos cognitivos vinculados a las percepciones de las cosas.
Otro es comportamiento, porque muchas veces, y aquí está la fuerza del contexto, muchas veces entre lo que yo digo y lo que yo hago hay un gran gap. Por tanto, el comportamiento es un aspecto fundamental. Otras son aquellos aspectos no articulados y casi no racionales, que son emocionales, que tenemos que considerar también, ¿no? Y obviamente, otro aspecto sería la dimensión de tiempo y espacio. Una experiencia siempre tiene lugar, siempre se da en un lugar y en un tiempo concreto y específico, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de comprender al usuario en su contexto, estamos hablando de que el contexto es cognición, comportamiento, emociones, tiempo y espacio, ¿no? Esta es una fórmula que siempre he utilizado y creo que es muy, muy útil a la hora, ¿no?, de enfocarnos, ¿no? Para hacerlo un poco más divertido, como sabía que era la hora de la siesta, que digo yo, pues cuando hablamos también de comprender en contexto, fijaros que al principio hablaba, ¿no?, de cognición y comportamiento. Y os he dicho, muchas veces yo digo una cosa y hago otra, ¿no? Y aquí es donde está la fuerza del contexto, ¿no? Y por tanto, estamos hablando de lo que yo llamo el conocimiento explícito y el conocimiento tácito, ¿no? El conocimiento tácito es aquel que muchas veces tenemos tan asimilado que difícilmente podemos articular. Y por eso, digamos que los métodos tradicionales de encuesta, de focus, etcétera, etcétera, difícilmente nos permiten sacar este conocimiento, porque es algo que yo no soy consciente, lo tengo tan interiorizado que si tú me preguntas qué haces cuando guardas un documento, sí, voy allí y luego, o sea, es muy difícil, ¿no? Con lo cual, o el ejemplo anterior, la foto que veíamos de Senegal, ¿cómo haces este plato? ¿Pones un poco de esto y de lo otro? Bueno, sí, pero ¿cuánto es un poco? ¿Cómo lo haces? Es decir, estando allí, observando, enfocándote en el comportamiento, es como llegas a identificar ese conocimiento tácito, ¿no? Vamos a hacer una prueba. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Alguien que levante la mano? ¿Nadie? ¿Me vais a obligar? Tú mismo, por ejemplo. Ay, perdona, que tengo que estar aquí. Cuando cruzas la calle, ¿por dónde cruzas la calle? Normalmente por un paso de peatones. Vale, ¿alguien más cruza la calle por un paso de peatones? Que levanten la mano los que cruzan la calle por un paso de peatones, ¿no? La gran mayoría cruzan la calle. Es obvio, ¿no? Es totalmente obvio, ¿no? Pues ahora veremos, ¿no?, que realmente cuando hablamos de algo tácito es aquello que no es tan obvio. Y me interesaba poner un ejemplo de un proyecto que hicieron en Corea, ¿no?, donde, bueno, podéis ver fotos. Esto es observación en contexto. Y veréis, ¿no?, como este señor no está cruzando por el paso de peatones, estos no cruzan por el paso de peatones. Este, bueno, cerca, pero tampoco, etcétera. Este tampoco, ¿no? Es decir, el conocimiento tácito es aquello que cuando nos preguntan, o sea, respondemos, pero que a veces esconde algo de lo que no somos conscientes. ¿Por qué? Porque lo hacemos cada día y lo tenemos totalmente interiorizado, ¿no? Entonces, aquí es donde radica la importancia de la observación en contexto, ¿no? Porque nos da paso, nos da acceso a una realidad, a un pensamiento que muchas veces está escondido, ¿no? Hay varios estudios y hay un libro que se llama How Customers Think, de Thalman, de la Harvard Business University, donde han hecho muchos experimentos y varios científicos dicen que, de hecho, nuestro pensamiento, un 5% de nuestro pensamiento es consciente y un 95% es inconsciente. Con lo cual, cuando estamos utilizando métodos tradicionales como la pregunta o la encuesta, estamos solo dirigiéndonos a un 5% de este conocimiento. El otro 95% no estamos accediendo a él, porque es algo que solo podemos acceder a través del comportamiento, ¿no? Y de esta observación nació un proyecto muy interesante, que es el Economic Crosswalk, ¿no? Bueno, me parecía interesante, ¿no? Fijaros, ¿no?, la idea de decir, bueno, pues si la gente, ¿no?, pues cruza de esta manera, ¿por qué no ayudamos a que crucen de esta manera, ¿no? Entonces, aquí vemos, digamos, una aplicación directa de una observación, cómo puede ayudar a mejorar una experiencia, en este caso la de cruzar una calle, ¿no? Entonces, importante, cuando hablamos de user experience, es esta idea del contexto. Y cuando decimos contexto, estamos hablando de esta parte consciente y no consciente, ¿no? Y la parte no consciente solo podemos acceder a ella a través de la observación. Ahora vamos a ver, esta también es una foto de trabajo de campo de la India. Como podéis ver aquí, pues el uso de la tecnología es totalmente distinto. No hay casi, ¿cómo te diría? Aquí muchas veces es como
como algo totalmente mágico la tecnología, ¿no? Allí es algo que, bueno, que se puede modificar, que se puede reparar, hay una vivencia de la tecnología totalmente distinta, como podéis ver en esta foto, ¿no? Entonces, hemos hablado, ¿no?, de por qué la user experience, qué es la user experience, y dado que hoy es el día de la usability, ¿no?, el día mundial, me parecía interesante remarcar lo que serían las diferencias entre la usability y la user experience, ¿no?, porque creo que muchas veces se confunden, ¿no? Entonces he elaborado una pequeña tabla que vamos a comentar rápidamente y básicamente, ¿no?, bueno, ¿cuál es el foco de atención de la usability, ¿no? Generalmente el foco de atención está en la tecnología y en cómo la gente utiliza los productos, ¿no? En cambio, la etnografía está mucho más en foco en las experiencias de las personas y en cómo las personas, digamos, se comportan en un contexto determinado, ¿no? En cuanto a las cuestiones clave que intentan responder cada una de las disciplinas, pues por un lado, la usability se enfoca mucho más en decir, bueno, la gente será capaz de entender y utilizar aquello que hemos diseñado, aquel producto, y en cambio, en el caso de la etnografía es mucho más, ¿qué es aquello que puede ser significativo y satisfactorio para las personas? Es mucho más abierto, ¿no? El tipo de información que se captura en la usability es mucho más en cómo la gente, observar en cómo la gente interactúa con los productos para conseguir unos determinados goles, unos determinados objetivos, disculpad. Y en cambio, en el caso de la etnografía, es mucho más la observación de cómo la gente pues, desarrolla sus experiencias en contextos determinados, ¿no? ¿Cuál es la contribución clave a la hora, digamos, de aplicarlo? Pues por un lado tendríamos que en usability conseguimos unos resultados de evaluación de un determinado diseño y al final nos acaba aportando unas guías para mejorar aquello que habíamos diseñado, ¿no? En cambio, en cuanto a la etnografía, su contribución más importante estaría en que nos permite definir unas determinadas tipologías de personas, de contextos, nos permite definir lo que es una herramienta que se utiliza mucho en el diseño, que son las personas, ¿no?, el caracterizar a una persona dentro de un determinado contexto para poder dirigir aquella solución y que impacte totalmente en relación a sus necesidades, deseos, etcétera, ¿no? Y otro aspecto importante es que también nos aporta muchos insights para explorar oportunidades, es decir, más allá de un producto concreto, nos puede aportar muchas ideas de posibles productos, ¿no? ¿Dónde se aplica? La usability se puede aplicar mucho en las fases iniciales, ¿no?, cuando tenemos unos primeros prediseños, y también en las fases finales del diseño, cuando ya tenemos algo desarrollado y queremos volverlo a validar en base al output que nos dio las primeras sesiones de usability, ¿no? Y la etnografía yo creo que tiene mucho más sentido aplicarla en las fases iniciales, cuando estamos en unos momentos mucho más explorativos, ¿no? Porque si no, lo que estaríamos haciendo sería matar moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, hemos visto esta primera parte, pasamos a la segunda parte, y rápido porque me quedan 10 minutos, que es la de transforming, ¿no? Aquí veremos un par de casos. Siempre matizar, yo cuando hablo de casos hablo de collaborative work porque lo presento yo, pero o sea, no es que los haya hecho yo. Yo he participado, pero ha participado mucha gente de mi equipo, técnicos, especialistas, los clientes y obviamente yo creo que quizás los más importantes han sido las personas que nos han permitido que fuéramos a sus casas, a sus oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual estoy presentando algo que, bueno, es el resultado de un trabajo de mucha gente, ¿no? Primer ejemplo. Me pidieron especialmente que hablara de este ejemplo, yo quizás porque ya tiene 7 o 8 años, pues no sé, pienso que quizás no tiene valor, pero la verdad es que cuando vas por la calle y ves la gente utilizándolo, piensas pues que sí, que tiene valor, ¿no? Entonces aquí se trataba, una empresa nos dijo, queremos innovar, queremos hacer un nuevo producto, ellos hacían Tupperwares, tenían un gran problema con la competencia china y no podían competir por precio, entonces en aquel momento decían, bueno, cerramos la empresa o hacemos algo distinto, ¿no? Y nosotros les dijimos, bueno, pues en lugar de enfocarte en analizar el producto, el Tupperware, ¿por qué no analizamos la experiencia? O sea, ¿cómo come la gente hoy en día? ¿Qué es lo que hace la gente? Fuera de sus casas, ¿cómo come? Y como veis aquí hay algunas fotos de gente comiendo en la calle, de gente que lleva la comida y las fiambreras pues dentro de bolsas de una tienda, de un supermercado, etcétera. Hicimos trabajo de campo. Estuvimos haciendo etnografía en varias casas, en varias oficinas, y lo que estuvimos haciendo fue ver, por un lado, ¿no?, dónde guardaban los alimentos, cuándo los cocinaban. En algunos casos, pues obviamente era durante el fin de semana, que cocinaban para toda la semana, en otros el día anterior.
Luego empezamos a identificar una serie de problemas, algunos de tipo funcional puramente, ¿no? Que había unos Tupperwares que, según el tipo de material de plástico, pues no daban nunca la sensación de que estaban limpios. Identificamos también la necesidad de poder, digamos, pues traer uno o dos platos, es decir, de que hubiera cierta flexibilidad. También vimos el tema de una cierta ritualización, es decir, la gente quería un poco reproducir aquello que era como lo que hacían en su casa. Y aquí, a nivel cognitivo, un aspecto importante es que había una percepción muy negativa, o sea, llevarme la comida. Esto es hace 7 o 8 años. Llevarme, ahora con la crisis ha cambiado todo. Fuimos unos visionarios. Entonces, es decir, había una percepción negativa. Era casi como irte de picnic, de camping, ¿no? Y aquí había un problema a solucionar, cómo cambiar totalmente esta percepción, con lo cual el diseño aquí jugaba un papel fundamental. Vimos también el tema de que, bueno, mucha gente, debido a esta percepción negativa, pues lo que hacían es ir a buscar la comida a un restaurante de al lado, tal, ¿no? Porque no había una solución, lo encontraban todo muy cutre, muy problemático. Además, pues, con el Tupperware que guardaban la comida, a veces lo querían congelar, luego cuando lo querían utilizar en el microondas en la empresa no podían, porque el plástico no lo aceptaba, etc. Entonces identificamos una serie de problemas puramente funcionales, otros más emocionales, cognitivos, etcétera, ¿no? Y al final lo que hicimos, pues, bueno, fue esta solución que creo que la habéis visto por la calle, que es la Nomad, que es un contenedor. Además estoy muy contento porque alguien que va a hablar más tarde pues ha dicho que ella también la tiene en casa, ¿no? Y esto siempre te da una satisfacción, ¿no? Y bueno, y salió este producto que la verdad pues que ha sido un gran éxito, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que ha sido un éxito porque ha nacido de una necesidad real. ¿Y por qué? Porque, bueno, estuvimos observando a personas, viendo problemas y a través suyo pues identificamos una oportunidad. O sea, no es un producto que naciera de una idea de alguien, ¿no? He tenido una idea genial, no, es fruto de este trabajo, digamos, colaborativo, ¿no? Otro caso, este es un proyecto que hicimos, como os comentaba, me parecía interesante este ejemplo porque enlaza muy bien con lo que luego Raquel va a hablar, ¿no? Este es un proyecto que hicimos a nivel mundial para Intel hace 5 años, creo. Y este proyecto era sobre el segmento de la gente mayor. Como sabéis, hay un gran cambio demográfico en muchos países, especialmente España, Italia, también Estados Unidos y Japón. En 20 años, más de la mitad de la población tendrá más de 65 años, ¿no? Entonces, ellos querían identificar, conocer a este segmento, saber qué problemas tenían y básicamente vinculados con el mundo de la salud, ¿no? Es decir, cómo podemos ayudar a esta gente aplicando tecnología. Entonces, por primera vez, lo que hizo Intel, en lugar de pedir a sus ingenieros, vamos a pensar soluciones, vamos a entender a estas personas, vamos a ver cómo viven, quién les presta ayuda, cuáles las personas, las redes que les prestan ayuda, dónde viven, cómo viven, cuáles son sus rutinas, cuáles son las actividades, qué les preocupa, etcétera, etcétera. Entonces estuvimos haciendo trabajo de campo en todo el mundo y luego hicimos todo el matching de conclusiones aquí en Barcelona. Y bueno, esta es una foto de María, una señora que vivía cerca de Pisa, y fue muy interesante porque si la veis, ella era muy feliz en su jardín, y la veis y realmente tú dirás, esta persona es excepcional, no tiene ningún problema, está perfecta, está bien, ¿no? Entonces, lo que fue interesante del trabajo de campo es que precisamente con la observación empezamos a ver, cuando estábamos en las casas, empezamos a ver toda una serie de patrones comunes, ¿no? Empezamos a ver que en determinados sitios dejaban palos, ¿no? O sea, el bastón típico, para ayudarte a caminar. Entonces era muy interesante porque cuando hablabas con ellos nadie tenía problemas. O sea, el tema de las caídas y de los problemas no salió nunca. O sea, les preocupaba cantidad de cosas, pero el hecho de caer, nadie lo citó, nadie lo mencionó, ¿no? Entonces, en la medida en que estábamos en el contexto, empezamos a ver y esto pues nos dio la oportunidad de poder hablar con ellos. Ay, he visto que hay un bastón aquí, se lo debe haber olvidado un amigo o una amiga. No, es que yo a veces cuando subo la escalera tengo un poco de miedo, pam, ¿no? Entonces empezó a salir, digamos, toda una serie de aspectos. Por ejemplo, yo creo que hoy en día poca gente tiene un teléfono en la habitación, ¿no? Entonces la mayoría de la gente mayor tiene un teléfono en la habitación o tiene un timbre en la habitación, ¿no? Entonces había toda una experiencia aquí vinculada al miedo, ¿no? Al tener el teléfono por si acaso me pasa algo, si me caigo, si me pasa algo, ¿no? O incluso tener teléfonos, ¿no? De los familiares, por si me pasa algo, por poder avisar, etcétera, ¿no? Luego vimos otros tipos de experiencias, ¿no? Incluso
pues gente que se hacía sus inventos al lado de las camas, ¿no? Para no caer, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí identificamos un gran problema en esta experiencia de hacerte mayor, que era el miedo a las caídas, ¿no? Y desarrollamos varios conceptos, y uno de los que se desarrolló, que se presentó este año, es este sistema de sensores, que es un sistema de sensores donde Intel aporta la tecnología, y es un sistema de sensores que se puede poner en cualquier parte, en una mesa, en una silla, en el techo, y monitoriza, hace un tracking de cómo caminan las personas, con lo cual puede empezar a identificar cuando una persona está en el umbral de la caída o cuando ha caído, ¿no? Y por otra parte es algo que no tienes que llevar encima, ¿no? Que es algo que no, digamos, no tienes que llevar encima de tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que este también era un buen ejemplo de cómo a través de la user experience puedes aportar una información relevante a la hora luego de diseñar una solución que dé satisfacción a determinados usuarios o consumidores, ¿no? Como resumen final, remarcar un aspecto, ¿no? Esto lo he sacado de Flickr, ¿no? Y creo que resume mucho lo que hemos hablado yo, ¿no? Es decir, aquí un restaurante de fast food, es igual que sea fast food, pero bueno, al final, cansados de esperar, dejaron un mensaje, ¿no? Hemos esperado 30 minutos y no hay servicio, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy, muy, muy importante, ¿no? Una experiencia satisfactoria siempre vence a una mala experiencia. O sea, una mala experiencia, yo creo que para la UOC también esto es importante, porque viven de la experiencia, de facilitar una buena experiencia, pero para todo, cualquier tipo de empresa, de negocio, etcétera, una buena experiencia es la base para un éxito, porque la gente va a hablar de ti, y va a hablar bien, y en un mundo donde todo está interconectado, y donde puedes encontrar esto, ¿no? Fácilmente, pues yo creo que es importante, ¿no? Y finalmente, siempre me gusta dejar un pequeño mensaje inspirador. Al principio os decía, no os voy a descubrir nada nuevo, o sea que no os he engañado, no podéis decir que os haya engañado. Y buscando, pues encontré esta foto de los Shakers. Los Shakers, como sabéis, es esta comunidad en Estados Unidos que por voluntad propia han decidido continuar viviendo como en la época agrícola, ¿no? Entonces han llegado a depurar mucho sus objetos, sus interiores, realmente son de una gran belleza y una gran practicidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque están tan próximos a las experiencias que este conocimiento lo acumulan y lo transforman en cosas útiles y bellas, ¿no? Y en uno de sus libros hay una frase que yo creo que es impactante y que me gustaría que os quedara grabada aquí en la cabeza, ¿no? Que es, bueno, pues no hagas nada a menos que sea necesario y útil. Pero si es necesario y útil, no te olvides, o sea, no tengas rencor en que sea bello, y bello en un sentido general. Gracias.